Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre del equipo de Harting México, les damos la bienvenida al primero de una serie de webinars que estaremos impartiendo relacionados obviamente a la marca Harting. A lo largo de esta serie de webinars iremos analizando y estudiando conceptos desde los más básicos, como es el caso de este primer webinar, hasta el portafolio de productos y entrenamientos un poco más especializados. Ok, ¿qué es lo que estaremos viendo en este primer seminario? Conceptos muy básicos relacionados o referentes a la marca Harting y a sus conectores. Vamos a analizar un poco del perfil de la compañía, vamos a ver cuáles son los conceptos de un conector, cuáles son sus partes, qué capacidades tienen, cuáles son los puntos críticos que tenemos que cuidar y qué necesitamos tomar en cuenta para poder seleccionar un conector. Ok, el perfil de la compañía como tal, somos una compañía fundada en 1945. Es una compañía de origen alemana. Somos ya más de 5.000 empleados a lo largo del mundo. Nuestros cuarteles generales se encuentran en Espelkamp, Alemania. Y la compañía es 100% propiedad de la familia Harting. Es por eso que la empresa se llama Harting. Acá en México como tal tenemos dos unidades de negocios. El primero es una oficina de ventas y el segundo es una planta de producción que se encuentra ubicada en Silao. Después, en posteriores webinars, iremos viendo qué hace, bueno, qué se hace en Silao, que tenemos como puntos fuertes allá. Y bueno, más que nada, esto es el concepto general del perfil de la compañía. Ok, ¿qué es un conector eléctrico? Un conector eléctrico es un dispositivo que une conductores eléctricos de manera confiable y segura para transmitir señales, poder o datos en circuitos eléctricos. Esto ya va a depender qué tipo de señal, qué tipo de datos quiero transmitir, pero al final del día el concepto más básico que debemos entender como un conector eléctrico es un dispositivo que nos va a servir para unir dos conductores o bueno, dos o más conductores eléctricos para crear un circuito eléctrico o para comunicar señales dentro de un mismo circuito eléctrico. Ok, ¿para qué usamos conectores? Se usan en los casos en donde es necesario habilitar y deshabilitar de manera rápida y confiable circuitos eléctricos, ya sea de máquinas, tableros, equipos o redes. El objetivo de todo esto es disminuir el tiempo, gastos y esfuerzo a la hora de comunicar algo o desconectarlo. Es decir, yo voy a ocupar un conector eléctrico cuando necesite comunicar tal vez una señal, transmitir algún dato, alimentar alguna máquina y bueno, esto, el propósito de usar un conector eléctrico es para facilitar este proceso. ¿Ok? Si necesito, por ejemplo, cambiar muy repetitivamente una herramental, a mí me va a costar mucho tiempo, mucho trabajo y obviamente va a incrementar el gasto operacional, estar conectando y desconectando cable por cable, ¿no? Dentro de las propias líneas eléctricas o de comunicación. Entonces, bueno, para esto generalmente es para lo que es ocupado un conector. Ya dentro del lenguaje Harting, vamos a ver que tenemos algo que se llama el conector HAN. El conector HAN significa normativa Harting o Harting normal. Este conector vamos a ver que fue creado desde 1945 y pertenece a la familia de conectores eléctricos rectangulares. Harting fue la primera empresa en crear este tipo de conectores rectangulares. Y bueno, desde 1945 nos hemos dedicado a diseñar, fabricar y distribuir este tipo de conectores. El concepto importante de esta diapositiva es reconocer y aprendernos el concepto de conector HAN. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes de un conector Harting? Como podemos ver en la imagen, un conector Harting normalito es un conector que va a tener al menos 5 partes principales, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. En conjunto, en esta primera diapositiva, vamos a ver que un conector Harting
va a tener un sistema de cierre o locking system. En un webinar posterior vamos a ir analizando qué tipos de sistemas de cierres tenemos y a qué se refiere esto. Esto es un mecanismo por el cual nos vamos a asegurar que ambas partes del conector no puedan ser desconectadas de manera accidental. ¿Ok? Podemos tener, por ejemplo, también el plug, que es conocido como enchufe. Es la parte móvil que se une al receptáculo. Generalmente el inserto es macho, dependiendo del sentido en que se transmite la señal. Su contraparte es el receptáculo, que es la parte fija. Generalmente es el inserto hembra, ya que es la parte donde se encuentran las señales de salida de algún circuito. Y como podemos ver aquí en la imagen, el pin de tierra es diseñado para aterrizar el conector. En ciertos casos también funciona como guía para una correcta alineación y orientación entre ambas partes. Estos son los conceptos más básicos de un conector Harting. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del conector típico como tal, ¿no? Dentro de estas partes vamos a ver que un conector típico, un conector que llamamos estándar, va a estar formado por 5 partes. La parte número 1 es el hood o carcasa superior. La segunda parte es la glándula. ¿Para qué nos sirve la glándula? Para sostener el cable que va a ir por dentro del hood o carcasa superior. Esto va a evitar que pueda entrar, por ejemplo, polvo, agua al interior del conector, pero más allá de eso nos va a dar una protección contra que alguien pueda jalar accidentalmente el cable y, por ejemplo, desconectar el conductor del pin y provocar por ahí un corto, un accidente, ¿no? Después de ahí vamos a tener el inserto macho y el inserto hembra. ¿A qué nos referimos con insertos? Eh, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en la imagen lo podemos ver muy claramente, ¿no? Son las partes en donde van los pines y es como el alma de nuestro conector, si lo queremos ver así, ¿no? Y después de ahí, ¿qué otra cosa tenemos? El housing o carcasa base. Posteriormente, en algún otro webinar, vamos a explicar más o menos eh, qué tipos de housings, qué tipo de hoods tenemos y vamos a ir navegando por toda la familia de productos de este tipo de conectores. ¿Ok? Dentro de nuestro portafolio de productos tenemos una versión que es Han modular. ¿Qué significa Han modular? Un conector Han modular es un conector que combina diferentes tipos de señales, variables y medias en un mismo cuerpo. Es decir, vamos a tener la facilidad de tener poder, señal, Ethernet, fibra óptica, neumática en un mismo conector. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para ahorrarnos muchísimo esfuerzo en la instalación, espacio también y obviamente costos. Ya no voy a necesitar con esta versión tener un conector solito para cada uno de estos tipos de señales o de medias. A su vez también vamos a ver que en un conector modular ya no vamos a tener solamente 5 partes. Vamos a tener más o menos la misma base, pero el número de partes va a variar mucho dependiendo del número de módulos que podamos meter, instalar. En este caso, los conectores modulares nos van a aceptar en la versión estándar hasta 6 módulos. ¿Ok? Y vamos a ver que de igual forma tenemos una glándula, tenemos un hood o carcasa superior, tenemos los módulos machos que pueden ser de cualquier tipo y tenemos un marco o bastidor. Este marco o bastidor, ¿para qué sirve? Este marco nos va a servir para instalar los módulos en él y a su vez, ya una vez que los hayamos instalado, los vamos a fijar, digamos, de esta forma a las carcasas, ¿ok? Del otro lado tenemos exactamente lo mismo, nada más que obviamente va a ser módulos hembra, otro marco o bastidor y tenemos el housing o carcasa base, ¿ok? En la serie Harting modular podemos combinar desde poder hasta, por ejemplo, un USB, ¿no? En poder tenemos desde 5 amperes hasta 200 amperes. Para señal tenemos de 5 amperes o menos, es decir, hasta 5 amperes. Tenemos fibra óptica de diferentes tipos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en otro webinar que estamos diseñando para todos los productos que tenemos de fibra óptica. Tenemos, por ejemplo, señales o módulos con señales de tipo coaxial. Tenemos neumáticos de hasta 10 bars en metal y en plástico. Lo interesante de esta serie neumática es que los pines neumáticos hembra
tienen una válvula de seguridad que al momento en el que yo desconecto mi conector, esta válvula se cierra, evitando que yo tenga que ir atrás de la máquina y desconectar la alimentación principal de aire. Este es el concepto básico que habíamos visto al principio de tener un conector instalado. Nos está ayudando a tener, digamos, esta característica de facilidad, ¿no? En cuanto a desconexión y conexión. También vamos a tener USB 2.0, 3.0 y D-Subs. Tenemos algunas otras opciones más, como por ejemplo Ethernet para categoría 7E. Tenemos por ejemplo módulos para señales, pero que llamamos de alta densidad, es decir, con muchos pines en el mismo módulo. Tenemos por ahí de hasta 42 pines en un mismo módulo, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las características generales de un conector Harting? Eh, para nosotros, Harting ofrece desde 250 milímetros cuadrados en cuanto a calibre de cable se refiere, hasta 24 o 26 AWG, es decir, de los más delgaditos. Podemos tener una tensión eléctrica desde 5000 volts por pin. Tenemos corrientes o podemos manejar corrientes de hasta 650 amperes por pin. Repito, son características generales. Tenemos por ahí conectores más especializados que podemos ocupar y superar esta cantidad. Y bueno, tenemos desde un pin hasta 216 pines por inserto. Nuestra temperatura de operación que soporta nuestros conectores normales estándar es de hasta 125 grados centígrados, pero tenemos opciones para poder tener hasta conectores que soporten hasta 200 grados, la versión High Temp. Tenemos tipos de protección desde IP20 hasta IP69K y bueno, reposiciones limitadas al tipo de pin y de inserto, es decir, el tipo de pin necesita ser de la misma familia y bueno, vamos de la misma familia del inserto obviamente, y posteriormente cuando abordemos el tema de tecnologías de instalación vamos a ver a qué se refiere esta parte de reposiciones limitadas al tipo de pin y de inserto, ¿ok? Pero a grandes rasgos estas son algunas de nuestras características más generales para toda la familia de conectores HAN. Ok, vamos a ver ahora las características de los insertos. Estos son los insertos como tal, los que estamos viendo en pantalla. Tenemos 4 tornillos de fijación, uno en cada esquina del inserto. Como habíamos comentado, tenemos desde 1 hasta 216 pines y desde bajo amperaje hasta 650 amperes. Tenemos opciones de codificación. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, vamos a poder tener una guía mecánica que va a evitar que lo conectemos de manera incorrecta, es decir, al revés, o incluso que conectemos una contraparte donde no debe de ser. Imaginen que tienen 10 conectores igualitos y lo que se hace generalmente es nada más ponerle una etiqueta, ¿no? Pero ¿qué pasa si se pierde esta etiqueta o se borra? Se puede prestar a que en determinado momento el operador conecte de manera incorrecta el conector en donde no va. Entonces, bueno, con la opción de codificación quitamos los tornillos de fijación, metemos unos pines guía que funciona como un pocayoke mecánico. Estamos con esto fijando nuestros insertos a la carcasa y al mismo tiempo estamos creando una guía mecánica para evitar que lo conectemos en un lugar incorrecto. Y bueno, tenemos terminaciones disponibles como tipo tornillo, cage clamp, tornillo axial, quick lock. Esto lo vamos a ver en el siguiente webinar, que sería tecnologías de instalación o de terminación, perdón. Vamos a navegar por cada una de ellas y vamos a identificar cuáles son los pros y contras de cada una de ellas, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones de un inserto? Como tal, un inserto sirve para fijar dos pines, los contactos machos y hembras. En el inserto es donde yo voy a tener dos pines. Si no tuviera el inserto, sería muy difícil tener o asegurar una conexión interna entre pin. Esa es una de las funciones principales. La otra es ayudar a guiar a los contactos en el momento de la conexión y principalmente funciona como un aislante eléctrico entre los contactos, brindando un elemento extra de seguridad. Es decir, al estar fijos dentro del inserto voy a evitar que se muevan y en cierto momento hacer contacto uno entre otro, obviamente provocando un corto. Bueno, ¿qué puntos críticos debemos de tener en cuenta para comenzar a seleccionar un conector?
En primer lugar, ¿cuántos ciclos de conexión voy a tener? Ciclos de conexión y desconexión. ¿Con qué frecuencia va a ser desconectado? ¿Habrá desgaste del conector? En la versión estándar, los conectores Harting normales, estándar, valga la redundancia, soportan por ahí de 500 ciclos de conexión y desconexión. Es decir, no significa que al ciclo 501 ya tenga que cambiar mi conector. Simplemente esto significa que van a estar garantizados para al menos tener 500 ciclos de conexión y desconexión, y ya de ahí obviamente van a comenzar tal vez a aflojarse un poco las bisagras, los sistemas de fijación, de bloqueo y todo esto, ¿no? Recordemos, un conector Harting estándar está garantizado para tener al menos 500 ciclos de conexión y desconexión. Eh, ¿Qué otro punto tenemos que tomar en cuenta? El ambiente de la aplicación. Tenemos que analizar si va a estar expuesto a una temperatura extrema, vibración, humedad, químicos, por ejemplo, lavado a presión, tensión mecánica o incluso ruido electromagnético. Muchas de las razones por las que se dañan la mayor parte de los conectores es porque no están instalados en la aplicación adecuada. Es decir, tal vez el conector que están instalando en una aplicación en donde tenemos un baño de químicos, puede ser cloro, tiner, no sé. Obviamente el conector que estamos poniendo ahí, si no está enfocado a esta aplicación, se va a dañar muy rápidamente. Entonces, bueno, debemos de tener en cuenta estos dos factores principalmente, y luego ya de ahí vamos a considerar también si es que tenemos tiempo para hacer la instalación o la terminación de mi cable a mi pin, y bueno, si es que necesito alguna herramienta especial, la flexión y salida del cable. A esto nos referimos, digamos, con de qué lado va a salir mi cable. Tenemos dos opciones en cuanto a las carcasas superiores. Puede ser superior o puede ser lateral. Esta parte es bastante importante porque haciendo una correcta selección nos va a ayudar a eliminar mucho la tensión que va a tener nuestro cable al entrar a nuestro conector. También es una de las razones por las cuales el sistema o la aplicación a veces no llega a funcionar bien, porque luego nos comentan el cable se rompió, y bueno, vamos a ver la aplicación y lo que vemos es que está muy doblado, ¿no?, a la entrada del cable. Entonces, bueno, también es un factor que debemos de tomar en cuenta. Y para una correcta selección de un conector, aparte de todo lo que ya hemos visto en las anteriores diapositivas, eh, ¿cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta para comenzar ahora sí a seleccionar nuestro conector? ¿Cuáles son las cantidades de conductores? Es decir, ¿cuántos pines vamos a ocupar? ¿De cuántos pines va a ser mi conector? Pueden ser 3, 4, no sé. Hay infinidad de opciones. ¿Qué tipo de señal voy a transmitir? Por ejemplo, en ocasiones el sistema debe ser blindado para evitar ruido eléctrico. O a lo mejor puedo ocupar una señal en donde a lo mejor voy a transmitir una señal nada más de un sensor análogo. Esto es importante para poder definir también el tipo de pin que voy a meter, ¿no? Puede ser a lo mejor recubierto en plata, recubierto en oro, etcétera. Algo muy importante, cuáles son los niveles de voltaje y de corriente. Cuántos volts y cuántos amperes voy a transmitir a través de este conector. Esto es un punto bastante importante. También cuál es el calibre del cable. Esto también es un punto importante. Y bueno, también estamos, como ya lo habíamos visto anteriormente, comunicar qué elementos pueden afectar la conexión. Pueden ser vibración, temperatura, tensión, etcétera. También cuáles son las restricciones de espacio. A veces no tenemos tanto espacio disponible para instalar un conector. Y bueno, hay opciones también bastante compactas en nuestro portafolio de productos que más adelante iremos analizando. Y bueno, también ahí el sistema de anclaje o de bloqueo. Puede ser un sistema doble, un sistema simple. Y bueno, esto también lo iremos viendo un poco más adelante. Bueno, ahorita vamos a dar por terminado este primer video. Espero que les haya sido de ayuda. Espero que haya quedado bastante claro cuáles son los conceptos más básicos de qué es un conector y las primeras palabras, ¿no?, dentro del lenguaje Harting. Estaremos haciendo este tipo de seminarios bastante seguido, en donde vamos a ir analizando, como ya les había comentado, desde los sistemas de fijación, de bloqueo,
qué tipos de jury housings tenemos y bueno, poco a poco vamos a ir recorriendo todo el portafolio de productos que tenemos y todas las opciones en cuanto a conectores se refiere. Entonces, bueno, un servidor, Bernardo López, encargado de la parte de soporte técnico y aplicaciones de campo, y mi compañero Oscar Marín, encargado de la parte de ventas y todo lo que tenga que ver con el área comercial. Estamos a sus órdenes y síganos en el próximo video. Muchas gracias.